Hoy vamos a hablar de un tema de cultura pop y emprendedurismo. Vamos a hablar de Stranger Things. Efectivamente, si no has vivido debajo de una piedra o oculto en una caverna ermitaño, pues estás consciente de que hay una serie que ha sido muy famosa en los últimos años, que se ha distribuido en una de estas plataformas de streaming, y esta serie es Stranger Things, Cosas Extrañas. La serie comienza en 2016, lejanísimo, ¿eh? Cuando te pones a pensarlo, hace 6 años inicia y fue desde su momento de estreno un super hit. Los hermanos Duffer crearon un contexto de serie muy interesante que lograba recapturar esa atmósfera de los años 80, 70 muy bien y traerla al presente. Lo que es muy interesante es las dificultades que han atravesado en el proceso. Cada temporada ha tardado un par de años en llegar, se ha ido retrasando por múltiples cosas. Pero además, no creas que el empiezo fue algo sencillo. Originalmente los hermanos Duffer iban a llamar a la serie que habían producido Montauk, porque es el nombre de un pequeño pueblito que está muy cerca de Long Island. Este pueblo es donde se filmó la película original de Tiburón, con Steven Spielberg. Y además, el nombre del pueblo había sido objeto de un par de teorías de la conspiración muy simpáticas que siempre andan circulando por ahí. Entonces, hicieron su carpeta, la llenaron de elementos. Cabe resaltar que los hermanos Duffer, estos productores de la serie, no vivieron en esa época, nacieron ahí. Ellos llegan a ese contexto a través de familiares y amigos que les presentan pues, lo que había en ese momento en el mundo mediático. Ellos realmente crecen y pertenecerían o estarían más cerca de la generación de Harry Potter, los millennials. Sin embargo, interesados por este tema, tratan de vincular y capturar esa atmósfera. Y lo que hacen es que se basan precisamente en Steven Spielberg, pero también en toda la atmósfera que creó este autor de novelas, Stephen King, novelas de terror, y que también, pues muchas de ellas se han traducido a la pantalla, ya sea grande o chica. Hicieron su carpeta, tomaron fotos de diferentes lugares, la llenaron con imaginería propia de estas grandes producciones y la presentaron a un estudio y a otro y a otro. 15 estudios los rechazaron. Lo interesante es el motivo del rechazo, ¿eh? La frase, ellos mismos lo recuerdan, con mayores o menores matices, que le daban todos los productores, todos los directores para rechazar la propuesta que tenían los hermanos Duffer, era: no puedes presentar una serie que tiene este nivel de horror e inclusive vamos a hablar de gore, porque hay muchas escenas con sangre y mutilaciones terribles, y que los protagonistas sean niños. No es políticamente correcto, no va con los tiempos actuales, no puedes hacer esas dos. Entonces le sugerían o quita por completo a los niños, que los protagonistas de la historia sean el sheriff, la mamá, etcétera, otras los adultos, y quitas por completo a los niños como protagonistas, o quitas el elemento de horror y gore y más bien te centras en una historia simpática, de comedia, más al estilo de las caricaturas de Scooby-Doo. Pero los hermanos Duffer no querían ninguna de estas dos cosas. Ellos querían efectivamente que los protagonistas fueran niños porque habían vinculado la situación en su mente con lo que ellos mismos habían visto al crecer y querían que esas aventuras se presentaran en la pantalla. Ellos lo que capturaron es una cosa que le pasa a muchos emprendedores. Ven una oportunidad que expertos en el sector no descubren, puesto que están pensando en términos de lo que se vale o no se vale en su sector, que se han vuelto, como hemos dicho, especialistas dentro de una cultura y que la están juzgando bajo esa óptica. Esto es algo que le pasa a los emprendedores, por no decir que a todos los emprendedores. Tiene que ver con que la propuesta que arrojan rompe ciertos cánones que los expertos en el sector rechazan, precisamente porque al ser expertos están inmersos en una determinada realidad que la juzga bajo parámetros y ópticas ya establecidas. ¿Qué le pasó a los hermanos Duffer? Que ellos estaban proponiendo una serie que rompía los cánones de la propiedad actual en términos de no poner a niños en situación de riesgo, no poner una imagen donde además a los productores les parecía muy sensato. Si los protagonistas son niños, el mercado audiencia van a ser niños. Si el contexto de la serie va a ser de horror y de gore, entonces la audiencia debe ser adultos y los adultos no les interesa ver a niños. Entonces, de alguna manera, encontraban estas situaciones y les comentaban, esto no va a funcionar. Y los hermanos Duffer tardaron también en hacer lo propio, en introyectar su propuesta. Es que le estaban hablando a los niños que habían sido los adultos que iban a ser la audiencia. Es decir, le hablo a la audiencia adulta de cuando ellos eran niños. Esa es la propuesta que encierra Stranger Things. El adulto la está viendo, pero está recordando su propia etapa de crecimiento. Y además, particularmente para los baby boomers y generación X, resultaba muy refrescante este verdadero apego a la nostalgia, las escenas del pueblo, la atmósfera en la cual están inmersos los niños, e inclusive varias de las escenas están inspiradas pues también en tramas que pudieron haber sido vistas en E.T., por ejemplo, en el tema de los extraños invasores, en algunas cosas más de horror como podrían haber sido Alien y demás, las novelas de Stephen King. Inclusive la tipografía de la serie está inspirada en las portadas de los libros de Stephen King. Esto de alguna manera nos permitía vincularnos con ese
pasado, pero al mismo tiempo mantener esta imagen de soy un adulto que estoy viendo cómo hubiera sido o cómo me hubiera podido imaginar un misterio en mi niñez y recordar esos elementos y la gran nostalgia. Por eso al principio fue rechazada, pues porque los productores no entendían esta situación. Esto es algo que, insisto, le pasa a muchos emprendedores. Cuando descubren que existe una oportunidad de mercado, pero al ponerla sobre la mesa, los expertos en el sector no la vislumbran igual. Y por lo mismo, es por eso mismo que esa propuesta resulta innovadora, disruptiva, interesante. Bueno, comenzaron, fue un gran éxito y se enfrentaban de pronto a lo que les pasa a muchos emprendedores también, más en el tema de los medios, pero en cualquier lugar. ¿Qué hago ahora como segunda propuesta? ¿Cuál va a ser mi segunda innovación? Las temporadas 2 y 3 fueron exitosas. La tercera inclusive aparece dentro de los 10 shows de Netflix que han tenido más vistas en su primer mes de transmisión. Sin embargo, comenzaron las críticas. Las personas veían la serie, pero decían, está perdiendo lo que era. Se ha vuelto demasiado grande, ya están involucrados los rusos, está involucrado un tema internacional y se desdibujaba el protagonismo de los niños localizado en un pueblo que permitía hacerlo cercano a las personas que lo veían. Había pasado a ser este episodio en el cual me veía yo reflejado a ser de pronto un drama internacional con intrigas y conspiraciones pues demasiado grandes. Se dieron cuenta de esto, además de los retrasos propios que habían ido surgiendo por ir introduciendo los cambios. La segunda temporada tardó más de un año en regresar, mientras que la primera se había estrenado en abril, la segunda llegó casi con el tema de Halloween en octubre. La tercera temporada tarda 2 años, llega hasta 2019, y la cuarta temporada apenas la recibimos ahorita, mucho en parte por la pandemia, los retrasos, pero también por otra situación, y es que los hermanos Duffer se atrevieron a empezar a experimentar, probar y tratar de reconstituir. La cuarta temporada lo que hace es que procura devolverle al show el espíritu inicial. Vuelven a estar los niños al centro, volvemos a centrarnos en una trama localizada, sigue estando en 2 lugares, parte Rusia, parte Estados Unidos, pero de alguna manera lograron encapsularlo. Ya no estamos hablando de los grandes países y estos grandes misterios etéreos, ya hay un enemigo concreto que es el que ha estado detrás de todo, y además también lo que vemos en Rusia está muy localizado en la prisión, lo que vemos en Estados Unidos sigue estando en este pueblo y la base militar, pero vamos eliminando jugadores. ¿Qué es esto? Esto es lo que se conoce como emprendedurismo liviano, que quiere decir hacer pequeños experimentos, probar y aprender rápidamente para volver a ajustar. Cuando van probando el segundo guión y el tercero, van intentando promover esta idea de un villano cada vez más etéreo, más grandioso, porque es lo normal dentro de estas series ir incrementando lo que puede ser el reto de los protagonistas. Pero se dieron cuenta que estaban perdiendo la cercanía con el show y a la gente no le había gustado, no había capturado ese horror con el villano de humo, como había pasado con el primero, con el Demogorgon. Es entonces con el cuarto volverle a poner rostro, cara y antecedentes al villano, lo vuelve humano y lo vuelve cercano, que es lo que daba el show en las primeras temporadas, en la primera temporada. El emprendedor, cuando comienza una aventura de negocios y tiene un acierto en su oferta de valor, a veces por querer expandirla, por querer llegar a más mercado, a más audiencia, satisfacer más necesidades, puede ir desdibujando su oferta de valor inicial. Y esto es peligrosísimo, porque entonces deja de ser relevante, deja de ocupar el nicho y el espacio mental que tenía en las personas que consumían el producto o el servicio que estábamos ofreciendo. Por eso es tan relevante hacer experimentos rápidos y aprender de ellos y corregir el rumbo a tiempo. Con todo y sus retrasos, el episodio 4, ahora que se estrenó apenas en 2022, 3 años después de la tercera temporada, logró recapturar esta idea, se colocó en el primer lugar del show con Netflix con más visualizaciones dentro del primer mes y además logró reavivar la llama y por supuesto la gente está ahora más que nunca interesada por ver la quinta temporada. Esto no es trivial, es una gran lección. Si tú buscas Stranger Things y emprendedurismo en Google, te van a salir más de 21 millones de páginas de resultados. Pero si nos pusiéramos como un tema decir, mira, solo el 0.1% deben ser relevantes, siguen siendo 21,000 páginas. Es muchísimo el espíritu que ha capturado esta serie y lo que ha inspirado a emprendedores. Y por supuesto hay muchas lecciones que ocurren dentro de los guiones y de los personajes, pero yo me quisiera quedar con esta idea del emprendedor, en este caso original, los hermanos Duffer como productores, que comienzan trabajando para personas que están haciendo realizaciones que capturan la nostalgia. Trabajaron muy de cerca con este director de origen indio, Night Shyamalan, y tratan de capturar esa misma atmósfera que este director captura en sus obras para transportarlo a lo que ellos estaban promoviendo. Y supieron vender su idea a pesar de que era rechazada porque se daban cuenta que ellos estaban insertándose en un nicho que los demás productores no veían. Cuando surge y es aceptada por Netflix y finalmente pues, proyectada, lo que atrapa es imaginación popular, el imaginario de la gente que quería regresar a ese momento infantil. Eso es lo que como emprendedores buscamos siempre, capturar
un nicho en la oferta de valor que atrape a la audiencia. Y luego podemos experimentar para tratar de ampliarla, modificarla, darles algo más, pero cuidando siempre no perder aquello que nos dio identidad al inicio. IPADE. The World Calls.